Hay un sacrificio bien grande y maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad, por sus pecados, por mis pecados, por los pecados de todo aquel que quiera tener la salvación y vida eterna a través de la sangre poderosa de Jesucristo. El mensaje se titula Sacrificio Vivo. Vamos a entender qué es un sacrificio. Un sacrificio, algunos dicen, un sacrificio es que yo quite un plato de comida de mi mesa, deje de comer un día para dar de comer a otros. ¿Qué es sacrificio? Sacrificio es cuando alguien deja algo para favorecer a otros. Alguien se quita de algo para favorecer a otro. Pero vamos a leer la Biblia. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. En lo que busquen la cita quiero decir, ustedes son bendecidos. Ustedes son los hijos de Dios que Dios levantó en este lugar. Ustedes son la sal y luz en esta tierra. Ustedes son el especial tesoro de Dios. Ustedes son el pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son muy especial. Ustedes son aquel que Dios llamó para un ministerio grande y poderoso. Ustedes son aquel pueblo que Dios cuidó en medio del huracán, en medio de la tormenta. Ustedes son el pueblo que Dios cuidó desde que nació hasta el día de hoy, lo cuidó. Por eso usted está aquí adorando al Señor. Alabado sea el Señor. En Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3 dice: así que, hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueban cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté con vosotros, que no tenga más alto concepto de lo que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero decirle, el sacrificio más grande y sublime de la humanidad era el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Denle un aplauso fuerte al Señor, alabado sea el Señor. Para mí hoy es un día muy especial. Nuestra nena, nuestra hija, la hija de la iglesia de Cuesta Blanca también, porque ella llegó aquí muy jovencita, antes de acabar el 4º año, ella estaba aquí con nosotros. Mientras que nosotros empezábamos la iglesia, ella empezó la universidad. Para nosotros es un día muy especial porque ella ya terminó la universidad. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Quizás incomodó a alguien verla, quizás sentado con una libreta y un libro en la mesa del pastor. Quizás ella se perdió algunos servicios porque tenía unos exámenes, unas asignaciones tan fuertes. Pero ella no ha dejado de amar a Dios. Ella no ha dejado de mantenerse agradando a Dios y amando a Dios
y unido a su familia con todo su corazón. Un día muy especial. Denle un aplauso al Señor. Sacrificios, noches de amanecida con las asignaciones, los libros, cansancio, fatiga, hambre. Son sacrificios que las personas hacen para conseguir avanzar en el camino. Y todos nosotros que hemos trabajado, que hemos estudiado, sabemos de los sacrificios. Pero hay un sacrificio bien grande y maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Por sus pecados, por mis pecados, por los pecados de todo aquel que quiera tener la salvación y vida eterna a través de la sangre poderosa de Jesucristo. Hay algo más maravilloso que un héroe, un héroe nacional, un héroe local. El sacrificio más grande, lo vuelvo a decir, más hermoso, es que el Dios de la creación, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que estaba sentado en el trono, un día decidió dejar el trono, tomar forma de hombre, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Por eso Dios nos llamó, nos amó tanto, nos amó tanto. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice de tal manera, esa palabra tal manera es una palabra que tan sublime, tan grande, tan maravilloso, que no se puede descifrar, de la manera tan hermosa y tan grande que Dios dio su vida por nosotros. Cuando Jesucristo dio su vida, se levantó la iglesia de Jesucristo. Y en la iglesia de Jesucristo los apóstoles predicaban del Señor. Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo demanda ser un cristiano de verdad. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que debemos de dejar que muera en nosotros todo lo terrenal, todo lo humano. Y en la Biblia encontramos que dice, hay un hombre natural, un hombre espiritual, y debemos de buscar ser el hombre espiritual. ¿Cómo? Debemos entender que como hijos de Dios pertenecemos a Él, somos exclusivos de Él, y esto es la razón que debemos de presentar nuestros cuerpos a Dios. Presentar nuestro cuerpo es decir, como los nazarenos, decía, yo voy a ser nazareno, nunca más voy a beber licor. Y el nazareno nunca más bebía licor. Cuando tú te presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, vas a decir, nunca más voy a fumar. No voy a ir a lugares donde que a Dios no le agrada. Presentar un cuerpo en sacrificio vivo es caminar y poder ayudar a otros sin esperar ninguna paga, ninguna recompensa. Hay mucha gente que vinieron a trabajar de voluntarios desde Estados Unidos sin paga, sin nada. Algunos ya no van a volver a Estados Unidos porque sufrieron un accidente y murieron. Gloria sea Jesús. La Biblia nos dice que no somos dueños de nuestro cuerpo, porque Cristo pagó por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Quiero decirle, no somos dueños de nuestro cuerpo. Si amamos a Dios, Dios debe decidir qué es lo que hacemos, dónde andamos, cómo nos comportamos. Amén. Eso es ser un sacrificio vivo. Alabado sea el Señor. Una vez me regalaron un carnero. Yo le miraba al carnero, el carnero me miró, me dijo, ¡me! Y yo entendí que me decía, llévame. Y le llevé al carnero.
o la oveja. Y me dijo, pastor, es para que comas ese carnero tú y toda tu familia. Y yo le miraba, cuando me empezó a mirar los ojos, dije, no voy a comerlo. Pero eso estaba preparado para un sacrificio. Lo llevé y donde yo iba, lo llevaba. Pues yo viajaba de pueblo en pueblo, iba bajando, predicando de pueblito en pueblitos, hasta llegar a la ciudad grande. Y lo llevaba. Ese carnero me pertenecía, me lo obsequiaron. Pero el carnero no decidía dónde irse o qué lugar quedarse o dónde quedarse. Iba conmigo hasta el día que yo decidí qué hacer con ese carnero. Lo regalé a mi abuela. Mi abuela era pastora de ovejas. Pastora, de esas pastoras que agarran un bastón, caminan con una manada de ovejas. Mi abuela trabajaba en eso, criaba ovejas. Entonces, igualitos somos nosotros para Dios. Dios nos compró con su sangre preciosa. Dios nos pone en nuestro corazón el deseo ardiente de servirle a Él. Amén. Es por eso que Dios nos prepara y nos lleva en lugares donde que vamos a ser de bendición. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea Jesús. La Biblia dice que ser un sacrificio vivo para Dios es no pecar y alejarse del pecado. La Biblia dice ser un sacrificio vivo para Dios es no desanimarse tampoco. Entender que Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Que Él está con nosotros como poderoso gigante. Que Él nos ama con amor eterno. Que Él no nos va a dejar pasar hambre porque Él es nuestro pastor. Que ninguna enfermedad podrá tocar nuestro hogar porque Él es nuestro pastor. Y si llega una enfermedad en el nombre de Jesús, vamos a salir adelante. Alabado sea el Señor. Ser un sacrificio vivo significa confiar 100% en Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos ministra. La misma presencia del Señor nos guía. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Dice, así pues, hermano, que les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, mantenerse puro es tener razón, amén. Gloria sea Jesús. Después dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mundo cambia, hermanos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo tenía como 6, 7 años. Me mostraban las fotos de ese tiempo allá y en la parte de Estados Unidos y Europa. Había una moda. Los hombres se ponían un pantalón bien apretado, pero la parte de la rodilla era como campana, al estilo como Elvis Presley. Se soltaban la camisa, ponían un solo botón en la altura del ombligo y se ponía un medallón grande así. Eso era la moda. Eso era los rudimentos de ese mundo en ese tiempo. Y las cosas empezaron así a cambiar y las modas cambiaron los peinados, volvieron a la moda retro. Hubo un tiempo hace 3 o 4 años que volvieron a usar los pantalones
Entonces son rudimentos, son costumbres de este mundo que eso va a ir cambiando siempre, pero la Biblia dice que no se conformen en este siglo, sino que se renueven en el Señor, que eso son modas, son cosas que pasan, no debes seguir eso, debes seguir a Cristo, alabado sea el Señor, denle un aplauso. Yo tengo una foto cuando me convertí, cuando yo acepté a Jesús. Yo tenía una camisa, un t-shirt, manga larga, y el t-shirt tenía una franja verdes. Tenía un pantalón mahón o marrón o mezclilla, como lo dicen en México, o un blue jean. Y en la rodilla, a propósito, no salían en las tiendas esos pantalones cortados con el hueco en la rodilla. Algunos cantantes salieron, entonces los muchachos compraban pantalones y lo hacían el hueco a propósito. Y yo me dediqué a hacer huecos a mis pantalones, la parte de la rodilla. Cuando conocí al Señor tenía el pantalón así, pero la parte de la basta era cerrado, como si fuera como una liga. Entonces como yo no podía, yo lo envolví de una manera. Y la moda en ese tiempo era que debían tener un tenis estilo botín, grande y ancho. Como yo no tenía ese tenis, yo compré un tenis regular y empecé a caminar donde que haya aceite quemado y grasa, y empecé a quemarlo hasta que se haga ancho la parte de la planta. Ese tiempo, en esa circunstancia, en ese tiempo conocí al Señor. Y me di cuenta ahora que han pasado más de 26, 27 años. Esos son rudimentos de este mundo que pasan. La palabra de Dios permanece para siempre, amén. La gente que aceptó a Jesús a través del mensaje de salvación que Dios puso en mis labios, hay muchas familias que son bendecidos hoy por hoy. Hay muchos jóvenes que ya formaron familia y que sus hijos ya crecieron y algunos están ministrando en las iglesias porque Dios quiere que nos renovemos todos los días, que agrademos a Dios y que nos olvidemos de los rudimentos de este mundo. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. En los años 1800 hubo en Estados Unidos una especie de fiebre del oro. Entonces la gente se iba a buscar oro a los ríos, a las quebradas, y ellos empezaron a formar las famosas maquinarias de oro. Por ese tiempo apareció el petróleo también. Los ferrocarriles funcionaban con leña, con carbón. Y entonces la gente se arrodillaba para lavar las piedras y la tierra en el río y buscar pepitas de oro. O se metían a los túneles o a las minas bajo tierra. Y a toda la gente, los varones especialmente, ellos tenían unos pantalones y los pantalones se les rompían. Porque era un trabajo pesado, duro y tenían que estar de rodillas. Y a alguien se le ocurrió decir, voy a hacer unos pantalones para mí, de los toldos, de las carretas de los bueyes, de los caballos. Voy a hacer unos pantalones para mí para trabajar. Y se hizo unos pantalones de los toldos de carreta, de los encerados en ese tiempo. La tela era tan doble, tan tosca, pero era apropiado para trabajar. Ellos después de trabajar cogían ese pantalón y lo daban unas golpeadas ahí en la piedra, lo enfagaban y lo usaban después y eso duraba mucho. Y había gente que decía, hámelo uno para mí, y después de eso salieron los famosos blue jeans, que nacieron en Estados Unidos. Desde un principio fue diseñado para trabajar. Ahora, esos blue jeans, algunos tienen diseños no para trabajar, son tan frágiles, a veces lo hacen ahora de licra.
más frágiles que cualquier otro pantalón. ¿Qué es lo que le quiere decir el pastor con todo esto? Quiero decir que las cosas pasan, las modas pasan, la ropa pasa, la manera de hablar pasa, la manera de conversar, todo pasa, hermano, todo pasa. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios no pasará. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea Jesús. Por eso Dios dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No importa si tienes que trabajar media hora extra o con tal de ayudar a alguien. Y me da mucha tristeza que hay iglesias que solamente hablan de dinero, solamente hablan de prosperidad. Nosotros somos ricos, no pasamos hambre, tenemos ropa, tenemos casa, tenemos un televisor, tenemos libros, tenemos Biblias, tenemos el cariño de ustedes. Tengo lavadora, dos lavadoras. Tenemos de todo, entonces vivimos como ricos, pero vivimos felices, sin tener miedo de que me van a robar la cuenta en el banco, me van a asaltar. No, vivimos felices cuando duerme su pastor y empieza a dormir, no hay quien lo levante. Porque duermo, en paz me acuesto y así mismo duermo. Dios es bueno. Amén. Si Dios quiere bendecirme más adelante, va a seguir bendiciéndome, porque siempre Dios bendice, siempre. Alabado sea el Señor. Nunca nos conformemos a este mundo. Nunca dejemos las cosas espirituales para seguir las cosas materiales. Y termina el apóstol diciendo que renovaos vuestra manera de pensar. Renovaos vuestra manera de pensar. Si tú piensas de una manera y no te da resultado algo, va a pasar un tiempo y vas a seguir pensando de esa misma manera y vas a tener los mismos resultados. Y en las iglesias, hermanos, cuando debemos de renovar, la manera de renovarse en la iglesia es esto, hermanos. Para que cambie las cosas, la manera bien práctica en una iglesia es esto. Señor, diríjame qué voy a hacer en este año. Diríjame qué voy a hacer en este mes. Guía qué voy a hacer con mis hijos, qué voy a hacer con mi familia, con mi juventud, con mi vida. La única manera que un cristiano se renueve la mente es orando, buscando de Dios. Amén. Esa es la única manera que espiritualmente seamos renovados, es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La única manera que la iglesia de Cuesta Blanca sea renovada es porque el Espíritu Santo tiene que guiarnos. Amén. Es el Espíritu Santo tiene que guiarnos. La presencia de Dios tiene que guiarnos. Debemos de aprender a amar más. Presentando los cuerpos en sacrificio vivo significa, no voy a ir a esa fiesta social porque hoy me toca un servicio de adoración a mi Dios. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo es decir, voy a ponerme a orar en vez de hacer otras cosas. Presentando los cuerpos en sacrificio vivo es, yo tengo que buscar de Dios, tengo que ayudar a otros, tengo que bendecir a otros. Tengo que hacer que la palabra de Dios fluya en mi comunidad. ¿Ustedes creen que presentar su cuerpo en sacrificio vivo es decir, ese no le hablo porque qué repugnante es ese tipo, no lo hablo, nunca más vuelvo a esa oficina? O alguien dice, yo lo mastico pero no lo paso. Yo lo perdono, sí, pero no me olvido. No, yo lo perdoné y ya. No, estás perdonado. Pues no me olvido. ¿Ah? ¡Hey! No te me acerques.
presentando los cuerpos en sacrificio vivo es dejar todo nuestro orgullo, todo nuestro yo a los pies del Señor. Amén. Y eso es algo que poca gente quiere hacer. ¿Saben por qué la gente busca iglesias de prosperidad? Sencillamente porque se sienten tan inflados. El apóstol dice, nadie tenga un más alto concepto del que deba tener. El apóstol Pablo está diciendo en palabras peruanas y suramericanas, no infles tu pecho como el pavo. ¿Saben el pavo cómo hacen? Infla su pecho. Y el pavo anda así con... Cuando la Biblia dice, no tengas más alto concepto del que debas tener, sino piensa en ti con cordura. Voy a leerlo, porque después dicen, no, este se está inventando. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, no se inflen, no se crean más que nadie. Un muchacho, amigo mío, tiene una boutique. La boutique es de ropa cara, ropa fina y cara, carísima. Y él me dijo una vez, el 80% de la gente que compra ropa en mi tienda, lo compra con tarjeta de crédito. Eso quiere decir que ellos no tienen dinero para comprar esa ropa carísima, pero lo compran porque creen que ellos son supermillonarios, porque creen que ellos son no sé, que nacieron en cuna de oro, pero son personas que viven para trabajar para esa ropa. Dejan de comer, pasan necesidades. No pueden comprarse una buena casa, pero sí quieren tener la mejor ropa. Eso es tener un alto concepto equivocado. Amén. Hay gente pobre que una vez mostraron una caricatura, un cartoon, de un dibujo en Lima, Perú. Las casas de paja, de estera y de cartón. Y todas las casas tenían una antena. Y la parte principal de esa casa era un televisor. En ese tiempo el televisor de cajón, esos grandes, esos televisores que tenían barriga o joroba, grandes cuadrados. Era lo más caro que existía. No tenía una buena cama. Y a veces los predicadores cuando llegaban decían, como Gigi Ávila predicaba, el televisor es el cajón del diablo. Ese es tu ídolo moderno. Entonces a veces los predicadores entraban, hermanito, visítame, y se iban. Y el predicador entraba a la casa y decía, qué chiquito es tu ídolo. O miraban, qué grande es tu ídolo, porque eran unos cajones así. No se compraba un buen matre, pero tenían el televisor. Gracias a Dios que Dios bendijo a mi nación. Esas casitas ahora son casas de cemento fuerte y sólido. Hay pistas y hay supermercados y hay de todo ahí. Quiero decirles, hermanos, nunca aparentas lo que eres. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Dios te va a bendecir a ti para que te vistas. Dios te va a bendecir a ti para que tengas una cama, una casa. Dios te va a bendecir para que tengas un buen vehículo. Dios te va a bendecir porque Dios ama a sus hijos. Dios te ama, Dios ama a sus hijos. Alabado sea el Señor. Dios te va a bendecir. Quiero
decir lo siguiente. Hay gente, hay personas, cuando una persona aparenta algo que es, no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando una persona no perdona es porque no quiere soltar su ego y su orgullo. No está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando una persona dice yo perdono pero no lo olvido, no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando una persona no está orando es porque no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando una persona no está buscando agradar a Dios es porque no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Cuando una persona no deja las cargas a Dios es porque no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando una persona no ama es porque no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando una persona no confía en Dios es porque no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Pero la iglesia de Jesucristo es diferente. Voy a terminar con esto. La pastora sabe cuando digo esta palabra, voy a terminar con esto, que queda como una hora más de predicación. Escúchenme, hermanos, la gente en la calle está cansado de tanta hipocresía. Hay personas que vienen a la iglesia, ellos no deben encontrar nunca, jamás, hipocresía dentro de la iglesia. La gente en la calle está cansado de chismes. La gente no debe encontrar chismes dentro de la iglesia. La gente en la calle está cansado de que la gente le da la espalda. En la iglesia no tiene que ser así. La iglesia está conformada por hijos de Dios que han presentado su cuerpo en sacrificio vivo. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. La Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es dejar morir al hombre viejo. Una vez en una emisora que está conectado a una televisión, salió alguien que no conocíamos. Y él dijo, yo maté a un hombre. Eso era todo. Prendían la radio, estaban escuchando programas, mensajes, en medio de los anuncios, salía eso, un fondo de una música ahí. Pues yo maté a un hombre. A las 3 semanas, todos los días yo maté a un hombre. La gente dice, ¿quién es ese loco que está hablando así? ¿Quién es ese loco? A las 3 semanas decía, ese hombre era un hombre adulto. Yo lo maté. 3 semanas más en la radio. La música ahí en la noche, en la mañana, cada rato. Ese hombre era adulto y yo lo maté. A las otras 3 semanas sale la misma persona diciendo, yo le voy a enseñar el arma con la cual he matado. Entonces la gente dice, él mató a un hombre adulto. Nos va a enseñar el arma con la cual ha matado. Después dice, yo voy a estar en tal lugar. Entonces la gente atento ahí, un mes más, yo voy a estar en tal lugar. Y la gente dice, él mató a un hombre adulto. Nos va a enseñar el arma y va a estar en tal lugar. Después sale la voz diciendo, cambié de planes, voy a estar en tal coliseo, a tal día y tal hora. Yo maté a ese hombre y los voy a decir por qué lo maté y los voy a enseñar el arma. Eso fue con 3 meses de anticipación y todos los días la gente decía, ¿quién es ese loco? ¿Quién es ese que se atreve a decir que mató a un hombre y no tiene miedo a la policía? Y que va a estar en tal coliseo.
Y cuando llegó el día, el Coliseo estaba preparado como para una conferencia. No había músicos, no había iglesias invitadas, no había nada de eso. Una conferencia, y apareció un hermano evangelista. Él era psicólogo, era pastor en otro país, y apareció vestido como de esos de que viajan en motora, con un jaque de cuero, una camisa negra, un pantalón negro, pero bien vestido, pero con un jaque de cuero. No llevó la Biblia ya lo tenía en el púlpito, ahí nadie veía la Biblia. Y se llenó la gente. Y él empezó a decir: al hombre que yo maté voy a decir los primeros. Ese hombre era malo, golpeaba a mi mamá. ¿Cómo no voy a matarlo si está destruyendo la vida de mi madre? Un día casi mata a mi padre. Y yo tuve que sacarlo. Y empieza a dar una serie. Él me mentía a mí. Rompía las cosas en el barrio. Y empezó a mencionar al hombre que él había matado. Y empezó a decir: ese hombre mató a otras personas también. Antes que mate a mi familia, tenía que matarlo. Y la gente así asustado. Y le dice: ¿sabe quién es ese hombre que yo maté? Le voy a enseñarle el arma, y sacó la Biblia. El hombre que yo maté era yo. Y solamente el que me dio fuerza para matarlo fue Jesucristo y el Espíritu Santo. Él cambió mi vida. Él transformó mi corazón.